Más con este frío. calentito. ¿Qué les parece, chicos? ¿Prefieren ir a la facu? Extrañan la facu, seguro. Yo lo que no sé es si todos seguimos en clase o solo nosotros. Entiendo que estamos todos. Todos estamos. Sí. ¿Todas las materias están con clases, chicos? ¿Hay alguien ahí? Sí. No, dice. No, profe. Porque están con parciales, pero sí seguimos En el cursado. en el cursado, porque antes en realidad terminaban en junio. Claro, esto Algunas ya terminaron. claro, ya terminaron, pero antes te obligaban a terminar en junio, el 30 Ah, de junio. bueno, ahora tienen, bueno, una semanita más. Una semanita más. Y medio a medias, porque nosotros también, o sea, va a ser hoy y después el lunes, Claro. y ya está. Y después ya el viernes, claro, tenemos el flotante. Claro, porque ahora tenemos este viernes el flotante y el próximo viernes el coloquio. Claro, queda, así es. Sí. Bueno, ¿son todos de acá están en la promo o cómo están? Debe ser más o A menos. ver. Sí, igual. A ver, acá nos preguntan, el flotante va a ser la misma modalidad de los dos parciales que les hemos tomado, nada más que profundicen un poco obligaciones, que es en lo que más han fallado. ¿Sí? Es decir, todo el tema de obligaciones, prescripción, eh, eh, esos temas que son los que más han fallado, porque este segundo parcial, no sé si estaba más fácil o les ha resultado a ustedes más fácil, siempre, siempre contratos es un poquito más fácil que obligaciones, así que profundicen el estudio. El flotante abarca los dos temas y profundicen un poco el estudio de obligaciones. ¿Sí? Después, el coloquio, lo que vamos a hacer, ya les vamos a, no sé si hemos publicado en No, el todavía no lo aula. publiqué. Ahora La idea es que el trabajo práctico número 2, que también tienen que aprobar, ustedes lo van a exponer. Lo tienen que hacer igualmente por escrito, pero lo van a exponer, lo presentan ese día y el grupo lo expone. Ustedes ya ven cómo, cómo lo van a hablar, y nosotros después les hacemos preguntas sobre el trabajo práctico y sobre lo que trata el trabajo práctico, que son preguntas del programa, de lo que hemos visto. Eso va a ser el coloquio. ¿Qué más? Nos han preguntado después, los regulares tienen que rendir el examen final, o sea, los que han quedado afuera de la promoción quedan como regulares y rinden el examen final, que rinden teoría y práctica. ¿Sí? Porque estando ya el sistema de promoción, hemos sacado el sistema de regularidad que tenían los años anteriores. Entonces ahora el regular es el que queda fuera de la promoción, queda regular, pero tiene que rendir teoría y práctica los que son contadores, ¿no? Los administradores rinden el examen final, pero rinden la teoría nada más. ¿Qué más? Chicos, a ver, sincérense, los trabajos prácticos los han hecho con inteligencia artificial, porque están fantásticos, ¿eh? Sí, Están muy sí. buenos. Así que díganos a ver cómo los han trabajado. Bueno, si ustedes les han sabido preguntar a la inteligencia artificial, bueno, espero que hayan aprendido. Sí, No, no es, sí. Es una claro, herramienta hoy. claro, no es que no se puede interactuar. Ya todavía no sé si se va a poder usar el código en el flotante, ya les vamos a avisar. Lo estamos pensando. Déjenme que vuelva a ver porque estamos
haciéndolo al flotante, así que ya una vez que lo vea, ahí vamos a saber si es, ya les voy a decir si es con código o si es sin el código. En el tema de contratos, ¿por qué le hemos dicho con código? Porque, bueno, son muchos contratos en particular y ustedes tienen que tratar de manejar el código. Ahí no tiene tanta teoría, digamos, es más práctica, es como más aplicado. Entonces, por eso es que les hemos dicho que rindan un código. Ya vamos a ver en el flotante. Ya les voy a decir. Después, ¿qué más? Bueno, nadie me contesta cómo han trabajado el trabajo práctico número 1. No pasa nada si lo han trabajado con inteligencia artificial. Cuéntenos. A ver, ahora voy a hacer una encuesta para que el anonimato los anime. Bueno, ahí está. A ver, así nos dice, así la empezamos a utilizar como herramienta y nos sirve. El tema es que ustedes aprendan, ¿sí? Que sepan preguntarle bien y que sepan interactuar bien con la inteligencia artificial. Y no sé qué más, bueno, sí, derechos reales, a ver, eventualmente, si el trabajo práctico número 2, que todavía no les hemos dado, tiene derechos reales, va en el coloquio la explicación de lo que ustedes tengan que hablar si el trabajo práctico trata de algún derecho real. Y si no, va para el final. Ya no se va a incluir en el flotante ni en el parcial que ya les hemos tomado. Pero sí, para el final es importante, derechos reales, lo que hoy vamos a hablar y lo que les van a hablar el lunes, que va a venir una profesora con lo que vamos a terminar, ya el martes no vamos a tener de la semana que viene, y esta profesora les va a hablar sobre el régimen patrimonial de bienes en el matrimonio. Yo hoy les voy a hablar de las sucesiones. Y con esos temas terminamos el programa. ¿Qué decís? ¿Empezamos? Sí, sí. Sí. Bueno, empecemos. Hoy no vamos a tener, no tengo PowerPoint, no hice, en todo caso, si después les hago, les podemos subir algo, pero no les hice el PowerPoint. Como les decía, hoy yo les voy a hablar de las sucesiones, que es, no me acuerdo si es la última unidad o la penúltima unidad del programa, ¿sí? Que en realidad de lo que vamos a hablar, que es el derecho sucesorio, es el conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas que se van a suceder, digamos, después de la muerte de la persona. Es decir, el conjunto de normas que regulan qué sucede con las relaciones patrimoniales, es decir, con nuestros bienes, después de la muerte, después de que nosotros nos morimos. Acuérdense que cuando nosotros hablamos del derecho civil y del concepto de lo que era el derecho civil y el derecho privado, nosotros dijimos que era el sistema o el conjunto de normas que regulaban las relaciones jurídicas que se le presentaban a la persona desde el momento en que era concebida antes de su nacimiento, digamos, en todas las relaciones que suceden en toda su vida, desde ese momento de la concepción hasta que desde luego cuando nace, luego cómo se va vinculando con los bienes, con otras personas, en las relaciones de familia, durante toda su vida, durante todo el trayecto de su vida, incluyendo lo que sucede con nuestros bienes después de la muerte de la persona. ¿Sí? Todo eso abarca el derecho privado. Digamos, bueno, esta parte que nosotros ahora vamos a ver se refiere a ese conjunto de normas que regulan nuestros bienes y las relaciones jurídicas que en vida nosotros las trajimos y que después de la muerte, cómo se van a regular y qué es lo que sucede con esas relaciones jurídicas y con nuestros bienes. ¿Sí? Bueno, cuando la persona se muere, digamos, se produce lo que se llama la apertura de la sucesión.
sea, la muerte de la persona produce la apertura de la sucesión. Esto es importante que ustedes entiendan, porque no es que se produce la apertura de la sucesión cuando nosotros nos presentamos en tribunales ante el juez y pedimos con un abogado la apertura del juicio sucesorio. No, eso es, en todo caso, la apertura del juicio sucesorio, pero la sucesión, o sea, el proceso de la sucesión se abre con la muerte del causante. El causante es la persona individual que se muere, ¿sí? Entonces, como primer principio que ustedes tienen que entenderlo, es que la apertura de la sucesión, o sea, de ese derecho sucesorio, se produce con la muerte de la persona, con la muerte del causante. Esta apertura de la sucesión solo se produce con la muerte de la persona individual. Las personas jurídicas no tienen derecho sucesorio. Las personas jurídicas se extinguen, ¿se acuerdan cuando hemos visto cuando se vence el plazo para el cual se la ha creado o cuando se la liquida, digamos, luego después de un proceso liquidatorio, pero no se extinguen con la muerte de sus dueños, de sus fundadores, de los socios gerentes, etc. Como sí sucede con la persona individual. Entonces, otro principio importante del derecho sucesorio es que la apertura de la sucesión se produce solo en la persona individual, es decir, con la muerte de la persona individual, de la persona humana. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Con la muerte de la persona aparecen los herederos. Los herederos son quienes continúan la personalidad del causante. ¿Qué quiere decir esto? Que los herederos, que son sucesores universales, no sucesores singulares, ¿se acuerdan que hemos visto la diferencia entre los sucesores singulares y los sucesores universales? Los herederos son sucesores universales porque ellos vienen a suceder al causante o al muerto y se ocupan en el lugar que él se encontraba en las relaciones jurídicas que tenía. Pero a diferencia de una sucesión singular, es que ellos, digamos, se habla de una sucesión universal porque lo suceden, estos herederos, en la universalidad de su patrimonio y de sus relaciones jurídicas. Y si son varios los herederos, ellos, cada uno de ellos son sucesores universales y lo suceden y ocupan el lugar que ocupaba el causante en las proporciones que les corresponden según la cantidad de herederos que sea. Supongamos, se muere Juan y él tenía 3 hijos. Sus 3 hijos herederos lo suceden ocupando el lugar que él ocupaba en sus relaciones jurídicas. Cuando nosotros decimos relaciones jurídicas, nos estamos refiriendo al lugar que él ocupaba en un contrato, el lugar que él tenía frente a la posesión de un bien, frente al dominio de un bien, ¿sí? Frente a un crédito que tenía, ocupan ese lugar los hijos, es decir, los 3. ¿Sí? No uno solo, sino los 3. ¿Sí? Entonces ellos ocupan el lugar que él tenía. Que continúan la personalidad del causante significa que ellos son, en la proporción que concurren a la herencia, son acreedores y deudores conforme lo era el causante en sus relaciones jurídicas. ¿Sí? Ahora, esa continuidad, y aquí viene otro principio importante del derecho sucesorio, es que ellos son acreedores y deudores que como tenía el causante como era el causante en esas relaciones jurídicas, pero en la proporción de los bienes que reciben en la herencia. ¿Sí? Entonces, el primer principio que hemos visto es cuando sucede la apertura de la sucesión.
a la muerte del causante. El segundo principio que hemos visto es que el sucesorio o la sucesión se abre solo cuando se trata de una persona individual, de una persona humana, no persona jurídica. El tercer principio que hemos visto es que los herederos suceden al causante, continúan la personalidad del causante. Así dice expresamente la ley, continúan la personalidad del causante. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos son acreedores y deudores, como era el causante, y ocupan ese lugar. ¿Cómo lo ocupan? En las proporciones en las que cada uno concurre a la herencia, y además son acreedores y deudores en los límites de los bienes que han recibido por herencia. ¿Qué quiere decir? Que los herederos, frente a las deudas, no van a responder con sus bienes propios, responden hasta el límite de los bienes que reciben en la herencia. Esto es lo que antes se llamaba recibir la herencia con beneficio de inventario. O sea, en una época cuando regía el Código Civil, antes de las reformas del año 68, el heredero tenía que hacer ese beneficio de inventario, y que era, tenía que inventariar los bienes que recibía en herencia para que no se confundieran con los bienes propios. Después se morigeró este principio, después de la reforma del año 68 del Código Civil, y se presumía que la herencia se recibía con beneficio de inventario, es decir, el heredero no tenía que hacer ningún inventario para diferenciar los bienes que recibía y los bienes propios. Y hoy, directamente, el principio que establece el Código Civil es que la continuidad de la personalidad del causante es hasta la concurrencia de los bienes que se recibe en la herencia. Es decir, que las deudas que tenga el causante, el heredero las va a cubrir hasta la concurrencia de los bienes que ha recibido en la herencia. Si no alcanzan, es como que se extingue la deuda, hasta ahí se extingue. ¿Sí? Se la paga, yo la pago vendiendo un inmueble, vendiendo un auto, etc. Hasta eso se cancelan las deudas, ¿sí? Hasta ese límite, ¿sí? Esos serían los principios, digamos, que rigen el proceso sucesorio. Ahora, ¿qué es lo que sucede aparte? ¿Cómo se regula esa masa hereditaria que queda a la muerte del causante, esa masa de bienes que queda a la muerte del causante y que van a producir efectos después de la muerte del causante, porque hay un cúmulo de relaciones y situaciones jurídicas que estaban en curso de ejecución o que el causante tenía y que producen efectos después de su muerte? A ver, ¿quiénes pasan a ser propietarios de esos bienes? Son los herederos, ¿sí? Entonces aquí empiezan a tomar una importancia fundamental los herederos, porque ese grupo de bienes pertenece con la sola muerte del causante, pasan a pertenecer a los herederos, ¿sí? Es decir, ellos entran, es lo que se llama entrar en posesión de la herencia. Los herederos entran en posesión de la herencia con la muerte del causante. Entonces, es muy importante entender de qué hablamos y de quiénes hablamos cuando hablamos de herederos. Dentro de la masa de herederos que pueden suceder a un causante, podemos tener los herederos forzosos y herederos que no son forzosos. Los herederos forzosos son los descendientes, ¿sí? O sea, hijos, nietos, en línea recta. Los ascendientes, que podrían ser padres, abuelos, también en línea recta, sin límite.
y el cónyuge. ¿Sí? Esos serían los herederos forzosos. Luego pueden estar herederos colaterales, que no son herederos forzosos, sí concurren a la sucesión, pero no son herederos forzosos, que podrían ser, por ejemplo, los hermanos del causante, son herederos colaterales, o pueden ser sobrinos del causante, o sea, hijos de hermanos, que no son herederos forzosos. ¿Sí? Entonces es muy importante que ustedes distingan en relación a los sujetos que pasan cuando se abre el proceso sucesorio, con la apertura, no digamos todavía el proceso sucesorio, sino con la apertura de la sucesión, ¿quiénes son los sujetos que empiezan a digitar esta sucesión? Son los herederos. Entonces, los herederos, ¿quiénes son? Son aquellos que por ley vienen a recibir la herencia a la muerte del causante. ¿Sí? La ley es la que establece quiénes son los que van a recibir los bienes que pertenecían al causante. ¿Sí? Son los llamados por ley a recibir los bienes del causante. Dentro de esos herederos, nosotros podemos tener herederos forzosos y herederos que no son forzosos. A su vez, también hay que distinguir el orden sucesorio, ¿sí? Y las porciones que cada uno recibe en la herencia y que puede disponer el causante antes de su muerte para que produzca efectos después de su muerte. Aquí nosotros empezamos a hablar de los actos de disposición de última voluntad. ¿Sí? A su vez, también tenemos que distinguir dos situaciones. La sucesión puede ser una sucesión intestada, es decir, una sucesión en la que a la muerte la persona no dejó testamento, es decir, que no dispuso de sus bienes para después de su muerte, o bien la sucesión puede ser testamentaria, es decir, que el causante haya dejado hecho un testamento para que se distribuyan sus bienes para después de la muerte. ¿Sí? Generalmente, quienes no dejan testamento son quienes tienen herederos forzosos, ya sea descendientes, cónyuges o ascendientes, que son los padres. ¿Sí? Generalmente no dejan testamento. Puede suceder que dejen testamento porque el causante tiene derecho, antes de su muerte, de disponer de una porción de los bienes para después de su muerte. ¿Sí? Puede disponer, ahora vamos a ver de qué es lo que él puede disponer al margen de los herederos forzosos. A ver. Los herederos forzosos, que yo les dije que son fundamentalmente los hijos, pero a falta de hijos pueden ser. O sea, acuérdense, herederos forzosos son descendientes, ascendientes y cónyuge. ¿Sí? Los hijos, ese es el orden sucesorio, lo que les voy a decir. Los hijos, o sea, los descendientes, excluyen al cónyuge y a los ascendientes. ¿Sí? O sea, los de grado más próximo excluyen a los de grado más lejano. ¿Sí? Entonces, si hay hijos, ¿qué quiere decir esto? Que si hay hijos, no heredan los ascendientes, o sea, los padres, ni el cónyuge. Si hay cónyuge solo,
puede concurrir, si hay, a ver, ascendientes, si hay ascendientes o cónyuge solo, el cónyuge excluye a los ascendientes. Y puede suceder que concurran ascendientes y cónyuge. A ver. Entonces, ustedes acuérdense como principio que los de grado más próximo excluyen a los de grado más lejano. ¿Sí? O sea, que los hijos excluyen a todos. El cónyuge excluye a los ascendientes y luego vienen los ascendientes. Ahora vamos a ver cuándo podrían concurrir ascendientes y cónyuges. Respecto, siguiendo a los herederos, después vamos a entrar en los bienes y ahí van a entender un poquito más. Respecto de los herederos, existe lo que se llama la legítima, la porción legítima. Los herederos, cuando son los descendientes, tienen derecho a 2/3 de la herencia. ¿Qué significa eso? Que el causante puede disponer, para después de su muerte, de 1/3. ¿Sí? Si él tiene hijos, él puede disponer y favorecer a uno de ellos, o dejarle, por ejemplo, si quiere a un sobrino, o dejarle a una persona que lo ha atendido en toda su enfermedad, 1/3 de la herencia, un 33%. Esto se aumentó. Antes solo podía disponer el causante de un 20%. Fíjense que ahora es 1/3, porque la legítima de los herederos forzosos cuando son descendientes es de 2/3. Quiere decir que 1/3 él puede disponer. Cuando hay cónyuge y cuando hay ascendientes y no hijos, la porción legítima es la mitad. Quiere decir que puede disponer de un 50% de la herencia, es decir, favorecer a alguien, ¿sí? Puede dejarle a quien quiera la mitad de los bienes. A veces son benefactores que, por ejemplo, les interesa dejarles una parte al Estado, qué sé yo, un escritor, qué sé yo, que tenga una obra artística importante, puede disponer y no tenga hijos y tenga solo cónyuge, puede disponer de una parte, de un 50% para el Estado. O sea, la porción legítima, entonces ustedes tienen que distinguir. ¿Cuánto es la porción legítima? Si hay hijos, la porción legítima de los hijos de los descendientes es de 2/3. Por lo tanto, él puede disponer de 1/3, o sea, de un 33%. Si solo hay cónyuge o solo ascendientes, la porción legítima es del 50%, de la mitad. Por lo tanto, puede disponer de un 50% y la otra le queda para el cónyuge o para los ascendientes. ¿Sí? Esto es bien importante. La porción legítima, estas son normas de orden público. ¿Sí? No es que él pueda decir, bueno, pero yo que quiero disponer de más y afecto la legítima de los herederos, o yo quiero, por ejemplo, favorecer a uno de mis herederos, que es el que siempre ha estado al lado mío, es el que ha producido la finca, es el que ha trabajado conmigo. Muchísimas veces se da que o por ejemplo les dejan a los hijos varones, por ejemplo, en muchísimos casos, en producto de tabacalero, les dejan la empresa al hijo varón y excluyen a las hijas mujeres. O, por ejemplo, les dejan la finca, más hectáreas de la finca al hijo varón o les dejan bienes, digamos, a las hijas mujeres de menor valor. En realidad, él solo puede disponer de eso y puede favorecer a alguno de sus herederos si quiere, pero no puede extenderse más allá del 1/3. Y hay otra cuestión que es novedosa y que la establece el Código Civil nuevo, y es que si hay un hijo discapacitado, además del 1/3 del cual él puede disponer, al hijo discapacitado le puede dejar un 1/3 más. ¿Sí? Fíjense que es bastante grande, ¿no?
un tercio más que le puede dejar al hijo discapacitado. O sea, podría disponer y favorecerlo en un tercio más. Bueno, esa institución es novedosa, ¿sí? Porque hay de los 2 tercios que quedan y del cual él no podía disponer, de esos 2 tercios, un tercio más puede disponer para el hijo discapacitado. ¿Sí? O sea, la institución tiende a favorecer al hijo discapacitado. Bueno, esto es en cuanto a las porciones legítimas. Hay acciones que ayudan a proteger estas porciones en las que el causante no puede disponer. Porque muchas veces lo que sucede es que el causante distribuye en vida los hijos, digamos, los bienes que tiene para los hijos. Y muchas veces hace donaciones, ¿sí?, a los hijos en vida, inclusive a veces aparecen como ventas, pero en realidad está donándoles los bienes. Bueno, las acciones que protegen la legítima son la acción de reducción, que la pueden presentar. La acción es cuando la acción, acuérdense que es la posibilidad de demandar en juicio. La acción de reducción es cuando entre los herederos, uno o alguno de ellos siente que el causante, con las donaciones que hizo en vida, favoreció a uno de los herederos y afectó la legítima, es decir, la porción que tenía de disposición, y afectó la porción que cada uno de los herederos tenía en la sucesión. Porque acuérdense, de esos 2 tercios que les quedan a los herederos, a los hijos, a los descendientes, a los herederos forzosos, si concurren 3, si concurren 5, cada uno concurre a la herencia en partes iguales. O sea, se divide en 5, se divide en 4, se divide en 3, según cuántos sean los hijos que concurren a la herencia, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, puede suceder que haya un hijo premuerto, es decir, que antes de que se muera el causante, se muera un hijo. Los nietos del causante, o sea, si ese hijo premuerto tuvo hijos, esos nietos concurren a la sucesión del abuelo en la proporción que su padre tenía en la herencia. O sea, que se divide por cabeza, se dividen en partes iguales según la cantidad de herederos que sean, y la porción que le correspondía a ese hijo premuerto la reciben los hijos de ese hijo premuerto, es decir, los nietos en la sucesión del padre. Eso se llama derecho de representación. O sea, que si, supongamos, Juan es el causante y se muere hoy, ¿hoy qué día es? Hoy es 1 de julio de 2025. Resulta que el 20 de mayo del 2024, yo me muero y tenía 3 hijos, pero resulta que uno de mis hijos se muere el 20 de mayo del 2024, es decir, premuere, muere antes que el causante. A su vez, ese hijo tenía hijos, o sea, esos hijos de este hijo premuerto concurren a la herencia del abuelo en la proporción de ese hijo premuerto. Eso se llama por estirpe, no es por cabeza, ¿sí? O sea, ellos como hijos del hijo premuerto concurren a la sucesión del abuelo, que se muere con posterioridad, por derecho de representación.
¿Por qué les estoy aclarando todo esto? Porque muchas veces ustedes, sobre todo como contadores, intervienen en las particiones y en las valuaciones de los inventarios, y la partición es cuando se atribuyen, se concretan, digamos, estas proporciones ideales en las que concurrían los herederos, se concretan en los bienes y se atribuyen los bienes en propiedad, digamos. Si bien ellos ya lo tenían con la muerte del causante, cuando son herederos forzosos, con la partición se atribuyen las proporciones y se concretan y tienen el título formal, que es lo que se llama la hijuela. Entonces, muchas veces ustedes son los que ayudan y colaboran en la distribución de los bienes y tienen que saber bien cómo es el orden sucesorio y cuáles son, cómo concurren los herederos en ese orden sucesorio, si hay herederos forzosos o no, y si hay hijos de herederos forzosos premuertos, que serían, en este caso, los nietos del causante. Entonces ustedes tienen que entender ese orden sucesorio para poder distribuir bien los bienes. En definitiva, cuando hay hijos de un hijo premuerto del causante, esos hijos concurren a la herencia en la proporción del hijo premuerto. No es que van a seguir en partes iguales con los tíos, ¿sí? Sino que esa parte del hijo premuerto, que él lo hubiera recibido si no se hubiera muerto antes, esa parte la heredan sus hijos por derecho de representación. Es un derecho propio, ¿sí? Es un derecho que ellos tienen en la sucesión de su abuelo. Ese derecho de representación, que es bien importante, no la tiene el cónyuge, ¿sí? O sea, el cónyuge no va a heredar por derecho de representación, ¿sí? Ni tampoco, a ver, ¿quién más puede tener derecho de representación? En los colaterales, los sobrinos, por ejemplo. Los hijos de un hermano pueden concurrir a la sucesión del tío, siempre y cuando ese tío no tenga hijos, porque acuérdense que para que hereden los hermanos del muerto, ese hijo, ese muerto no tiene que haber tenido hijos, ni cónyuge, ni ascendiente, porque los parientes del grado más próximo excluyen a los del grado más lejano. Entonces, para que concurran los colaterales, o sea, hermanos, ¿sí? No tiene que haber ni hijos, ni ascendientes, ni cónyuge. Y estos colaterales tendrían derecho de representación frente a un hermano premuerto, es decir, los sobrinos en la sucesión del tío, ¿sí? Son los únicos que tienen derecho de representación y hasta el 4º grado. Ahora vamos a ver cómo es el tema del grado de parentesco, porque es importante también que se entienda eso. Entonces, hasta aquí lo que yo les he dicho, estos principios generales que les voy diciendo, es con relación a los herederos, es decir, a los sujetos que aparecen con la apertura de la sucesión. Que la apertura de la sucesión se produce con la muerte del causante, que tiene que ser una persona individual. La porción legítima está protegida por la acción de reducción. Muchas veces ustedes en las quiebras pueden, cuando a veces se puede confundir un sucesorio que en donde era un local en producción, digamos, o una finca en producción, o una empresa en producción. Muchas veces se confunden procesos universales en donde se muere el dueño de la empresa y la empresa entra en quiebra, o estaba en quiebra y se muere él. Entonces estamos dentro de procesos sucesorios, dos procesos universales, la quiebra y los herederos que pasan a ocupar el lugar que ocupaba el dueño de la empresa
o el sociogerente. Entonces, pueden ustedes llegar a intervenir en sucesorios así. Entonces, tienen que entender bien cómo son estas órdenes sucesorias y estas acciones que pueden proteger cuando el causante afectó con donaciones la legítima de los herederos forzosos. Y otra acción que tienen los herederos, o sea, son acciones entre los herederos, es la acción de colación. A diferencia de la acción de reducción, la acción de colación lo que trata es devolver los valores que se donaron en vida, volver a la masa sucesoria los valores de los bienes que se donaron en vida, no el bien, sino los valores, y distribuirlos igualitariamente. La acción de reducción lo que persigue es que vuelva el bien a la masa hereditaria, ¿sí? Cuando hay un bien que dispuso y que donó el causante en vida, con la acción de reducción lo que se hace de alguna manera es anular esa donación y vuelve el bien a formar parte del acervo hereditario, o sea, de los bienes que conforman la masa sucesoria. En la acción de colación no vuelve el bien, lo que se trae es el valor de ese bien y de ahí se compensa, ¿sí? Entonces, la acción de colación lo que persigue proteger es que la distribución de los bienes sea igualitaria. La acción de reducción lo que protege es que no se afecte la legítima de los herederos forzosos. Entonces, son acciones que se ejercen entre los herederos, que se las ve a diario, no a diario, pero se las ve bastante en los procesos sucesorios, y la acción de colación se la ve para que se traiga el valor del bien donado, ¿sí? Cuando se dona a alguno de los herederos, se trae el valor y entonces se compensan los valores. A ver, yo recibí un 5%, un 10% y nos correspondía a todos recibir un 25%, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se compensan, como vos has recibido esto en la colación, traigamos el valor y lo distribuyamos entre todos los que somos herederos. ¿Sí? Esas son las acciones que protegen, digamos, o acciones que tienen los herederos para mantener o la porción legítima o mantener una recepción de bienes del acervo hereditario igualitariamente. ¿Sí? Esto es en cuanto a los herederos. A ver, vamos a ver primero la distinción de los bienes y después vamos a ver un poco de la sucesión testamentaria. Los bienes, digamos, que forman parte del causante, esto lo van a ver con mayor profundidad cuando veamos el régimen patrimonial de bienes en el matrimonio, pero aquí en el proceso sucesorio se tocan, digamos, estas materias. ¿Por qué? Porque si el causante era casado, hay que distinguir las masas de bienes que forman parte del acervo hereditario. Si el causante era casado, hay un cónyuge. Si los bienes se adquirieron durante la vida matrimonial, los bienes tienen distinta naturaleza. Cuando se produce el matrimonio, hay una modificación en la propiedad de los bienes. A ver, desde el momento en que se produce el matrimonio, los bienes que se adquieran con posterioridad al matrimonio pueden tener
dos regímenes. Con la reforma del Código Civil en el año 2015, hoy pueden tener dos regímenes. O un sistema de bienes separados o un sistema de bienes gananciales, de bienes comunes. El sistema de los bienes gananciales y de los bienes comunes era el sistema que existía antes de la reforma del año 2015 y no había manera de modificarlo. A partir del Código Civil y Comercial, con la unificación a partir del año 2015, tenemos dos sistemas, o el de régimen de bienes separados o el régimen de los bienes comunes. El régimen de bienes separados sucede cuando, al celebrarse el matrimonio, los cónyuges establecen, y lo tienen que establecer expresamente y por escrito, hacen un convenio en el cual ellos van a continuar con un sistema de bienes separados. ¿Qué significa esto? Que todos los bienes que cada uno reciba en el matrimonio no pertenece en ninguna proporción al otro, sino que cada uno tiene los bienes que recibe producto de su trabajo, van a ser de propiedad individual. Salvo, y esto es de orden público, aquellos que sean y que pertenezcan al hogar conyugal y todos aquellos bienes adquiridos para la manutención de la familia y de los hijos, que esos son bienes comunes. Lo demás son bienes individuales, son bienes propios de cada uno de los cónyuges que constituyen el matrimonio. El régimen de bienes gananciales es por defecto. Es decir, si con el matrimonio no hacen ellos ninguna manifestación de que van a adoptar el régimen de bienes separados, el sistema de bienes a partir de la celebración del matrimonio es el sistema de bienes gananciales. ¿Y en qué consiste el sistema de bienes gananciales? Consiste en esto. Los bienes que se adquieran a partir del matrimonio, de la celebración del matrimonio, son bienes gananciales. ¿Qué significa esto? Que pertenecen en propiedad a ambos cónyuges, es decir, 50 y 50%, aun cuando hayan sido adquiridos por el trabajo de uno de ellos, ¿sí? Pertenecen a los dos, son bienes gananciales, aun cuando hayan sido adquiridos fruto del trabajo de uno de ellos, salvo los que sean recibidos por herencia, donación o legado. ¿Sí? O sea, a partir de la celebración del matrimonio, si alguno de los cónyuges recibe bienes por herencia, donación o legado, que ya vamos a ver en la sucesión testamentaria que es un legado, o sea, los bienes recibidos a título gratuito, esos bienes no son gananciales, son bienes propios de cada uno de los cónyuges. Los bienes que se adquieran con posterioridad al matrimonio y que no sean por herencia, donación o legado, son bienes gananciales que pertenecen en propiedad a ambos cónyuges, es decir, 50 y 50%. ¿Sí? Entonces, cuando el causante es casado, ¿sí?, la sucesión implica la disolución de la sociedad conyugal. ¿Sí? O sea, la muerte de uno de los cónyuges, o sea, la apertura de la sucesión, implica la disolución de esa sociedad conyugal. Esa sociedad conyugal se forma con el matrimonio y con los bienes que los cónyuges traen al matrimonio, ambos. Entonces, se llama la sociedad conyugal al régimen patrimonial de los bienes, es decir, a ese conjunto de bienes que forman parte de
de los bienes adquiridos por el matrimonio a partir de la celebración del matrimonio. Cuando se muere uno de ellos, se disuelve esa sociedad conyugal. ¿Cómo se disuelve esa sociedad conyugal? Nosotros dijimos que los bienes gananciales son bienes que pertenecen a ambos cónyuges. Por lo tanto, el 50% le pertenecen a uno y el 50% le pertenecen al otro. Respecto de esos bienes, el cónyuge supérstite, es decir, el cónyuge que sobrevive, que no se murió, no lo hereda al cónyuge muerto respecto de los bienes gananciales. Directamente, él es dueño del 50%. Entonces, la sucesión, la apertura de la sucesión, determina que se disuelve esa sociedad conyugal y al disolverse, el cónyuge no es que recibe del otro cónyuge, sino que el cónyuge es dueño del 50% que esa sociedad conyugal se disuelve con la muerte del otro cónyuge. Respecto del otro 50% de esos bienes gananciales, esos se dividen, esos pasan, forman parte del acervo hereditario y esos se dividen, si hay hijos, en 5 hijos, si hay cónyuge, y no hubiera hijos para el cónyuge, y si hay ascendientes, ¿no es cierto?, para los ascendientes. ¿Sí? Entonces, respecto del otro 50%, porque el 50% del cónyuge supérstite le queda para él. Esto es bien importante porque generalmente se presenta el cónyuge supérstite al juicio más los hijos de ambos. Entonces se distribuye, digamos, respecto de los bienes gananciales y se dice el 50% le corresponde al cónyuge porque eran bienes gananciales. El otro 50% heredan los hijos y el cónyuge no tiene derecho a ese otro 50%. Eso es respecto de los bienes gananciales. Ahora, si dentro del acervo hereditario hay bienes propios, o sea, bienes recibidos por herencia, donación o legado, o bienes que el causante hubiera adquirido antes de la celebración del matrimonio, esos son bienes propios, no son bienes gananciales. Respecto de los bienes propios del causante, que acuérdense, son los bienes que él hubiera adquirido antes de la celebración del matrimonio y o que él los adquiera después de la celebración del matrimonio, pero que son por herencia, donación o legado. Respecto de esos bienes que son propios, el cónyuge, y hubiera hijos, el cónyuge hereda como un hijo más. ¿Sí? O sea que si hay 3 hijos y hay un cónyuge, respecto de los bienes propios, el cónyuge se divide ese bien en vez de 3 en 4, respecto de ese bien que es propio. ¿Sí? Entonces, uno, en la masa hereditaria, es muy importante, y respecto de los bienes, distinguir si son bienes gananciales, así son bienes propios del causante. ¿Sí? Acuérdense, si son bienes gananciales, es decir, los adquiridos durante el matrimonio, estos se dividen en partes iguales respecto de ambos cónyuges. El cónyuge supérstite se le reconoce el 50% que le pertenecían a él en propiedad. Acuérdense que son los bienes recibidos por cualquier causa, es decir, salvo que sea herencia, donación o legado. Es decir, que los recibidos fruto del trabajo de cada uno de ellos igualmente son gananciales. ¿Sí? Respecto de los bienes propios, respecto de esos bienes propios, el cónyuge hereda junto con los hijos como un hijo más. Y por lo tanto, respecto de esos bienes propios, si eran 3 los hijos, ese bien propio se divide con el cónyuge como si existiera un 4º hijo. Entonces es muy importante distinguir estas masas
hereditarias cuando se vaya a atribuir los bienes. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es la sucesión testamentaria? El testamento, acuérdense que hemos visto cuando hemos estudiado los actos jurídicos, nosotros hicimos la clasificación de los actos entre vivos y los actos mortis causas, que eran las disposiciones de última voluntad. ¿Cuáles eran las disposiciones de última voluntad? Eran aquellos actos en los que, por supuesto que los celebramos nosotros vivos, pero los celebramos para que produzcan sus efectos después de nuestra muerte. O sea, son estos actos que otorga la persona, son para que produzcan sus efectos después de nuestra muerte. Por lo tanto, mientras nosotros estamos vivos, no producen efectos. ¿Sí? Por eso es que se llaman actos de disposición de última voluntad o actos mortis causa. El testamento es el acto de disposición de última voluntad por excelencia. ¿Sí? Es el acto por el cual una persona dispone de sus bienes para después de su muerte. Podemos distinguir, es un acto muy formal, ¿sí? No cualquier acto es un testamento, ¿sí? El testamento puede ser hológrafo o por acto público. El testamento hológrafo es el testamento de puño y letra que hace una persona. Tiene que tener fecha, tiene que ser, no necesita de la intervención de un escribano, sino que la persona lo puede escribir, tiene que ser por con su letra. No sé quién está levantando la mano. No sé Juan Mario. si ¿querés preguntar algo? Sí, profe, justo le quería preguntar porque me suena el caso de Beatriz Sarlo. Sí, es el caso, sí, ya les iba a decir, estamos justo en el tema ese. Les digo, el testamento hológrafo es ese, es el testamento de puño y letra que tiene que tener fecha y tiene que ser escrito por la persona, por el causante, y tiene que tener disposiciones claras de última voluntad, es decir, la distribución de sus bienes para después de la muerte. Y el testamento por acto público es el testamento que se hace ante un escribano y 2 testigos. Ese testamento puede ser que se lo escriba ante el escribano, o bien puede ser hasta dictado por el escribano, dictado por la persona y el escribano lo escribe. Lo importante es que tenga los 2 testigos y la intervención del escribano, y es por escritura pública. Sí, es por escritura pública. Bueno, el caso de Beatriz Sarlo es un caso, ella, es bien interesante el caso porque Beatriz Sarlo no tuvo hijos, ¿sí? O sea que quedaron bienes, se ve que quedó sobre todo un departamento de mucho valor, que era en Recoleta, en una zona rica, digamos, de Buenos Aires, que las propiedades valen mucho. El ex cónyuge de ella es quien se presentó a la apertura del proceso sucesorio. Este ex cónyuge, en realidad, ellos no se divorcian, ¿sí? Ellos no tenían el divorcio hecho, sino estaban separados, de hecho, hace mucho tiempo, y todo esto que yo les voy diciendo está en el Código Civil, ¿no? A partir del artículo, ya les voy a decir bien, a partir del artículo 22, 27, no me acuerdo cómo es, tienen les dice expresamente, libro quinto, a partir
2277, a partir del artículo 2277. Bueno, el código dice que se pierde el derecho sucesorio por divorcio, o sea, cuando hay divorcio, o cuando hay separación de hecho sin voluntad de unirse. ¿Sí? Bueno, este excónyuge, ellos estaban separados de hecho, hacía mucho tiempo, hacía como 30 años. Sin embargo, él se presenta como cónyuge de ella a recibir la herencia, porque al no haber hijos, el cónyuge tiene derecho a la herencia. Cuando él se presenta el portero del edificio e invoca tener un testamento, si se quiere, un acto de disposición de última voluntad, en la que él dice que ella le deja el departamento a él. Entonces él plantea dos cosas. Primero, que ese cónyuge que estaba separado de hecho, sin voluntad de unirse hace mucho tiempo, porque cada uno de ellos tenía sus nuevas parejas y parece que ellos tenían una muy buena relación, digamos, y cada uno tuvo sus parejas e inclusive este señor se hace cargo de la enfermedad de ella, es el que se hace cargo del sepelio de ella y de todo, es la persona, digamos, responsable, si se quiere, de ella a su muerte. Y lo que este señor alega es que él tiene estas cartas estos escritos que ella deja y que son testamentos en los que él dice que a él le deja el departamento e invoca tener un testamento a su favor. Y la gata también. Ah, y la gata también, porque eran dos cartas. Una, el departamento, y el otro, la gata, que no sé si se llamaba Milagros, le deja encargado. El tema es, digamos, por un lado está esto que habrá que demostrar, digamos, este señor, sí, ya el juez del sucesorio lo excluyó, pero está apelado, está en apelación la exclusión que han hecho. Él invoca que ellos no se divorciaron precisamente para no perder los derechos sucesorios, que muchas veces puede suceder. Es decir, ellos deciden no continuar la vida en común, sin embargo, sobre todo estas gentes así más intelectuales y más en donde las formas no son tan importantes, no se divorcian, porque lo podrían haber hecho, cada vez es mucho más fácil el divorcio y disolver el vínculo, precisamente para que uno lo herede al otro. Y cuando también, sobre todo cuando deciden no tener hijos, muchas veces, y es frecuente que se haga eso. Eso por un lado. Y por el otro, hay que ver si esa manifestación de voluntad que ese portero ha traído implica un testamento o no. Por eso es que les decía yo que es un acto muy formal. Primero tiene que tener fecha. Aparentemente pareciera que no tiene fecha. Segundo, porque tiene que ser la fecha anterior a la muerte, ¿no? Entonces es importante, anterior a la muerte de la persona que lo otorga. Y segundo, tiene que tener manifestaciones muy claras que signifiquen que está disponiendo de sus bienes para después de su muerte. Aparentemente, porque le estoy hablando tampoco yo he visto, sino es lo que he escuchado por los medios, la carta que él tiene es que le encarga el departamento, le encarga el cuidado del departamento. Este señor se hacía cargo de regarle las plantas, de mantenerlo limpio, de
¿sí? No es lo mismo encargar que decir que te dejo el departamento para que sea tuyo después de mi muerte. ¿Sí? O sea, no hay fórmulas sacramentales en el sentido de que no es una fórmula que tiene que quedar, pero sí se tiene que entender claramente de lo que manifiesta el causante que se lo dejó en propiedad. Decir que le encarga la custodia y el cuidado del departamento no es decirle que él se va a convertir en dueño. ¿Sí? Entonces, un testamento hológrafo tiene esas formalidades que no son muchas. La fecha y que sea escrito de puño y letra. Por lo tanto, se puede interpretar, puede haber quedado en una carta, puede tenerla, habrá que hacer pericias para ver si le pertenecía la letra a esa persona y todo eso puede suceder. Lo que sí es importante es que la disposición de voluntad sea clara y tiene que ser transmitir la propiedad del bien para después de su muerte. ¿Sí? Entonces, yo no sé aquí qué se interpretará, ¿no? Mira, acá estoy mostrando, ¿se ve? Ajá. Ahí está, mira. Bueno, surge de los medios, no sé si será algo más, ¿no? Claro, fíjese, Alberto Mesa, quedás a cargo de mi departamento después de mi muerte. Y también quedás a cargo de mi gata Nini, yo no sé por qué creía que era Milagro, que te aprecia tanto como te aprecio y valoro yo. Sí, hay que ver si está fechado, bueno. Aparentemente, a ver, hacerlo un poquito. ¿Ves? No. Si yo había escuchado, no lo había leído. Sí, eso para mí no sé si. Yo escuché eso y me detuve a escuchar bien la noticia porque me pareció re interesante. Sí, sí. Porque antes el cónyuge separado, de hecho, no era excluido de la vocación hereditaria. Esto expresamente lo dice ahora, así que Claro, además un intelectual como ella, mira, si iba a escribir tan ambiguo, si su voluntad hubiera sido, ¿me entiendo? dejarle el departamento. Claro, Alberto Mesa, te dejo mi departamento para después de mi claro. muerte. O Quedás sea, a cargo, claro, ¿no? con que ella diga, te dejo mi departamento, ahí ya no hay duda, pero quedas a cargo de mi departamento, no es lo mismo, porque en este contexto familiar, esto es muy importante ver y conocer y saber, en este contexto familiar, este señor, el ex cónyuge o el cónyuge, no sé cómo decirle, vive en Chile, no vive acá. Entonces, puede significar que le dejó a cargo el departamento. Nosotros hemos tenido otro caso en el que lo que no surgía claro era el nombre de la persona a quien le dejaba el departamento. ¿Cómo era que decía? Que le dejaba gringa. Le dejo mi departamento a la gringa, decía. Y por gringa se atribuyó la persona que la cuidaba a la señora y estaban los sobrinos, también una señora que no tenía hijos, y se estaban peleando los sobrinos con esta señora que la cuidaba, quien dijo que ella era la gringa. Y nunca demostró que ella era la gringa. No demostró. ¿Dónde está la gringa? Claro. ¿Quién era la gringa? Nunca se demostró en el expediente si ella era la gringa. Los sobrinos dijeron que ellos a todos se decían gringos, que era como una manera de referirse entre ellos. Lo cierto es que la persona que la cuidó
no demostró ni con testigos, porque con que se demuestre, sí, siempre se la conoció como gringa fulana de tal, no lo demostró, no lo pudo demostrar. Y bueno, entonces no tiene que tener ambigüedades el acto de disposición de última voluntad. ¿Me entienden? Tiene que ser claro. No hace falta, les vuelvo a repetir, una fórmula sacramental, ni tampoco que sea una expresión de una persona muy entendida, muy estudiosa. No, no, no. Lo que sí tiene que ser clara la manifestación de voluntad. Por eso es que les digo, si ella le decía, te dejo mi departamento para después de mi muerte, estaba distribuyendo, le estaba asignando a él el departamento en propiedad. Pero decir, te encargo el departamento para después de mi muerte y te encargo a mi gata, Profe, no sé yo, sí. pero en ese caso, ¿bastaría para darle el departamento al ex cónyuge o tendría que, por ejemplo, Beatriz Arlo antes de morir, notariarlo por un escribano y todo eso? ¿O ya con la sola carta basta? No, hay que, digamos, la carta no es para el cónyuge, la carta es para el portero. El que está invocando utilizar la carta es el portero, con el cual a mí me parece que no basta. Por otro lado, el ex cónyuge habrá que ver, ya el juez de primera instancia le dijo que no tiene derecho, que él quedó excluido porque consideró que se trataba de una separación de hecho sin voluntad de unirse. ¿Sí? Son cuestiones de prueba. O sea, es una separación de hecho sin voluntad de unirse. Eso lo apeló él. Y él está invocando que ellos precisamente no se separaron para poder heredarse los bienes quien se muriera primero. ¿Mm? Con lo cual, él invoca haber sido un matrimonio, a ver, no sé si abierto, pero que ellos continuaban casados y que de gusto no disolvieron el vínculo, que cada uno se respetaba las vidas que cada uno quería llevar, y bueno, eso lo tendrán que resolver viendo este contexto familiar los jueces de la Cámara de Apelaciones a donde él apeló. Si mantienen la decisión de excluirlo a ese cónyuge, ¿sí? A ese excónyuge, porque entienden que había una separación de hechos sin voluntad de unirse, la herencia queda vacante. Y eso es otro tema del cual todavía no había llegado a hablar. Cuando no hay hijo, ni cónyuge, ni ascendientes, como sería el caso de la Beatriz Arlo, el acervo hereditario queda para el Estado. La herencia vacante, queda una herencia vacante. Y esa herencia vacante, a ver, cuando hay alguien que la denuncia a la herencia vacante y abre el sucesorio, ese que denunció tiene derecho a un 50% y el otro 50% tiene derecho el Estado respecto de una herencia vacante. Si no hay, como en este caso, nadie que la denunció, le queda todo para el Estado, porque aquí no es que el excónyuge denuncia la herencia vacante, sino él abre el sucesorio considerándose heredero por el hecho de ser cónyuge y no haber descendientes ni ascendientes. Entonces quedaría el acervo sucesorio que dejó Beatriz Sarlo para el Estado. Primero quedaría como herencia vacante y como herencia vacante pasa a pertenecer al Estado. En donde no estaría mal, habiendo sido lo que fue la Beatriz Arlo,
que al departamento lo utilicen como museo y que en el museo estén todos sus escritos, todos sus libros, qué sé yo, una persona con tanto, no sé yo si hay más bienes, yo creo Sí, que... perdón, toda la obra literaria de ella se constituyó un fideicomiso para fomentar la cultura y algo así, con esa Claro, finalidad. o sea, ella lo constituyó Sí, antes de en vida. morirse, Tengo claro, entendido que en vida. en vida, o sea, ya hay una disposición de todos esos bienes, que bien podría ser el departamento, o no sé, o que el Estado venda el departamento y compre una casa y ahí se instale un museo de todo el pensamiento de la Beatriz Arlo, qué sé yo. Pero eso es lo que sucede, como en el caso de la Beatriz Arlo, si no hay descendientes, no hay ascendientes ni cónyuge. Está todo por verse. ¿Sí? Entonces, estamos justo en un tema bien interesante, digamos, que se presentó en materia sucesoria. No es, a ver, otro tema sucesorio importante fue Borges. Borges tampoco tenía hijos, pero sí estaba casado con la María Kodama, porque hay también en esto, que eso no les dije, que sí, el matrimonio se produjo dentro de los 30 días antes de la muerte, es lo que se llama matrimonio in extremis y puede declararse su nulidad, porque se interpreta que la persona, digamos que 30 días antes de la muerte, no estaba en su sano juicio o que lo obligaron a casarse para que los bienes después pasen a ese cónyuge que se casó en el lecho de su muerte, digamos. Entonces, ¿cuándo sucede? 30 días antes de la muerte. Bueno, el caso de María Kodama es así, ¿no? Ella, claro, puede ser que el causante la quiera, precisamente quiera que todos sus bienes los reciba esta persona y por eso se casa. El problema es cuando los sobrinos plantean la nulidad. Entonces hay que demostrar, digamos, se presume que esos matrimonios sucedidos dentro de esos 30 días son pasibles de nulidad. ¿El matrimonio de ellos fue en esos términos? ¿Fue así en el lecho de muerte de Borges? Aparentemente entra dentro de estos 30 días. Entonces, empieza, a ver, ¿cómo? No, espera. El de la María Kodama, no. El tema es así. El matrimonio de ellos no es dentro de los 30 días. Ella hereda todos los bienes de Borges y ahora se muere la María Kodama y entonces, ¿quiénes heredan? Entonces ahí es donde están planteando los sobrinos de Borges para heredar parte de los bienes de Borges, porque si no, fíjense que pasan a heredar o sobrinos o parientes de la María Kodama todos los bienes y sobre todo la cuestión cultural de Borges, que ya son cosas de alguna manera que pertenecen a la sociedad, digamos que se van de la mano del autor. Pero hay todo un problema jurídico entre los sobrinos y la María Kodama designó antes de su muerte un albacea. El albacea es cuando la sucesión es testamentaria, el testador puede nombrar un albacea. ¿Quién es el albacea? El albacea es el que el testador, digamos, el causante, le encarga que haga cumplir el testamento. Albacea se llama la persona encargada de cumplir con el testamento. Puede recaer en un sobrino, puede ser un tercero. Cuando son
sobre todo muchos bienes, es todo un tema, el tema de la administración de ese testamento, porque es el encargado de hacer cumplir el testamento y a veces tiene que administrar los bienes hasta que se pueden distribuir y atribuir a quienes el testador ha dejado herederos. Entonces el albacea es el encargado de cumplir con el testamento, es como un representante del causante, que para después de su muerte, él tiene que hacer cumplir el testamento. Bueno, la María Kodama, que heredó todos los bienes de Borges, designa a una persona albacea. Y de alguna manera, aparentemente, quienes están litigando son esa albacea con los sobrinos de Borges. Y están planteando, yo ya no me interioricé totalmente si lo que plantean es la nulidad de ese matrimonio porque sucedió dentro de esos 30 días o qué es lo que están planteando para poder heredar algo ellos, porque esos sobrinos son parientes colaterales, acuérdense, entonces entran a recibir los bienes cuando no hay cónyuge, pero habiendo cónyuge, el cónyuge los excluye. Entonces, en las sucesiones testamentarias, generalmente las dejan quienes no tienen hijos. Porque si tenemos hijos, no hace falta, a menos que nosotros querramos disponer de esa porción disponible, que es lo que queda de la porción legítima de los herederos forzosos, que sería el tercio, si tenemos herederos forzosos, y nosotros queremos favorecer a alguien o queremos dejarle a un nieto, por ejemplo, que puede suceder a un sobrino, pero nunca nos podemos extender o a una institución más allá de ese tercio del cual podemos disponer si hay descendiente, o de la mitad si hay cónyuge o si hay descendiente. Entonces, generalmente las sucesiones testamentarias son cuando no hay hijos y no hay herederos. O bien, cuando habiendo hijos, se quiere favorecer a alguno de ellos o a un nieto, a un sobrino o a alguien. Se quiere disponer de esa porción disponible. Entonces, para nosotros ver que no es que sea extraordinaria la sucesión testamentaria, nosotros hemos tenido muchos casos. Es menos frecuente que la sucesión intestada, es decir, la sucesión sin testamento. Es menos frecuente porque es más frecuente que la gente tenga hijos, ¿sí? Entonces, si tenemos hijos, total, ellos van a heredar los bienes que nosotros tenemos y a ellos les dejamos, y si es que tenemos bienes, porque acuérdense que nosotros tenemos derecho a disponer de nuestros bienes hasta el último momento. No hay derecho a una herencia futura. Es decir, yo, hijo, no tengo ninguna acción para prohibirle a mi padre o a mi madre que distribuyan sus bienes en vida, o que distribuyan sus bienes, o que lo vendan, o que dispongan de sus bienes en vida. Inclusive una persona puede quedarse sin bienes. Lo que no puede hacer, y que eso lo hemos visto, ¿se acuerdan? Cuando hemos hablado de la capacidad, ¿se acuerdan que hemos hablado del pródigo? De la posibilidad que puede tener el cónyuge o los hijos de declarar a una persona inhabilitada por prodigalidad. Es decir, cuando una persona está dilapidando su fortuna y eso afecta al cónyuge, a los hijos, a la situación familiar. Entonces, en ese caso es cuando la persona está dilapidando sus bienes, que es, por ejemplo, que se trate de un jugador que apuesta la casa en donde viven todos, ¿sí? Ese sería el caso en donde yo podría declarar la inhabilitación de esta persona y que necesite de un curador, de un administrador, para poder disponer de sus bienes. Pero si no es ese caso,
la persona y nosotros tenemos derecho a disponer de nuestros bienes hasta el momento mismo de la muerte. O sea, podemos venderlos, podemos quedarnos sin ningún bien, podemos donarlos, podemos hacer lo que se nos dé la gana con nuestros bienes hasta el momento mismo de la muerte. Y nuestros hijos o nuestros herederos no tienen derecho a una herencia futura. Es decir, no tienen derecho, no tienen acción para proteger esa herencia futura. Es decir, hasta que no nos hemos muerto, nadie tiene derecho a esos bienes, solo su titular. Entonces, Profe, tengo una duda. ¿Se puede pedir la nulidad del matrimonio aunque hayan pasado más de 30 días pero haya sido en el mismo año? Porque eso es lo que pasó con Borges. Borges se casó y a los 2 meses falleció. Bueno, eso es lo que están planteando. Él se muere. ¿Cómo es que me preguntas vos si se puede plantear la nulidad? Nulidad del matrimonio, aunque hayan pasado más de 30 días. En este caso pasaron 72. Y hay que probarlo. Hay que probar. Yo no sé, claro. Ello porque vos, puede ser que no se incluyan dentro del matrimonio in extremis, que sería el de los 30 días, y que planteen la nulidad del matrimonio, demostrando que él no estaba en condiciones psíquicas e intelectuales como para entender que se estaba casando. Eso deben apuntar estos sobrinos. O sea, es la nulidad del matrimonio, no por un matrimonio in extremis, que es el de los 30 días, sino porque él ya estaba, a ver qué sé yo, que demuestren que estaba en estado de coma, hacía mucho tiempo, y no obstante firmó el acta matrimonial. ¿Me entendés? O sea, hay que demostrar que él no comprendió, o sea, es una nulidad por un vicio del consentimiento, por un vicio del acto jurídico, que vicia la voluntad de él. Eso es lo que deben haber planteado si es después de los 2 meses. O sea, es la nulidad del acto jurídico, no como matrimonio in extremis. ¿Cómo? Que él falleció de cáncer igual. Claro, pero bueno, uno puede estar hasta aún con cáncer, en tu sano juicio podés estar hasta el último día de tu muerte, o no. Dependerá del estado. Nosotros hemos tenido nulidades testamentarias. Por ejemplo, este testamento se había otorgado 6 meses antes de la muerte. Y la nulidad era por vicio del consentimiento, o sea, y era un testamento otorgado ante el escribano, por escritura pública. Y bueno, la nulidad se planteaba contra la escribana, contra los testigos, una nulidad bien compleja, invocando que esta persona, por la enfermedad que tenía, no estaba en ese momento en condiciones de otorgar ese testamento. Y bueno, finalmente no lo resolvimos, lo arreglaron los herederos, digamos, porque este caso era de una persona que tenía hijos y que deja con muchos bienes. Entonces en el testamento les deja bienes a todos los hijos y favorece a algunos que parece que estaban los hijos peleados, y hay unos que la cuidan a la señora esta durante su enfermedad. Y entonces ella, de la porción disponible, les deja, ella dice que la favorecía a tal o cual porque la habían cuidado en su enfermedad. Entonces plantean la nulidad del testamento, pero por vicio del consentimiento, ¿sí? Porque ella no estaba en su sano juicio. O sea que, Profe, y ese caso,
el casamiento es válido o el matrimonio es únicamente válido si fue por, digamos, registro civil o también cuenta si es, digamos, por iglesia o de alguna religión. No. Es solo por el registro civil. O sea, el matrimonio civil tiene valor solo por la ley civil. Los matrimonios religiosos no tienen valor. Esto, digamos, cuando se dicta el Código Civil, al principio, quienes regulaban el matrimonio y el registro de los matrimonios era la Iglesia Católica. Entonces, el matrimonio religioso era el registrado como matrimonio civil. Después, cuando se reforma el Código Civil y se va modificando esto, ya el matrimonio religioso deja de tener valor y dejan de tener las iglesias el registro de los matrimonios como el registro de los nacimientos tenía la Iglesia Católica, y aparece el registro civil. Solo tiene valor el registro civil. Y también el matrimonio es un acto muy formal, es ante el oficial público. Han visto que se les dice el juez del registro civil, que no es un juez, es un oficial. Por ejemplo, en España sí es un juez, los jueces de primera instancia son los que casan. En cambio, bueno, acá es un oficial del registro civil y con la presencia de 2 testigos por lo menos, tiene que estar asentado en un acta, con los testigos es bien formal, tienen que estar presentes los cónyuges, también puede ser por poder, por representación, pero ese poder es un acto de disposición, por lo tanto tiene que ser un poder especial, o sea, es un acto muy formal. No es que sea en el registro civil. Lo importante, por ejemplo, estos matrimonios se pueden realizar estando en la cama la persona, digamos, pero tiene que venir el oficial del registro civil, tiene que ser el que pertenezca a su jurisdicción, tienen que haber testigos, es decir, cumplir con las formalidades bajo pena de nulidad, ¿no? Así que por todo eso se puede atacar. Bueno, más o menos a grandes rasgos, digamos, esto es lo que yo quería que ustedes sepan de un proceso sucesorio. Digamos, el proceso sucesorio, digamos, que yo les dije, y esto acuérdense bien que se abre con la muerte del causante, muchas veces resulta necesario hacer el juicio sucesorio. Generalmente resulta necesario hacer el juicio sucesorio. ¿Cuándo no resulta necesario? Cuando son todos mayores y en vida transfiere el causante en su vida, transfiere los bienes a los hijos y todos están de acuerdo y directamente les transfiere a cada uno de ellos y respeta todas las proporciones y están todos de acuerdo. Cuando eso no sucede, es necesario abrir el juicio sucesorio. ¿Por qué? Porque el juicio sucesorio, que es un juicio, se llama universal y declarativo, en realidad lo que hace el juez es perfeccionar los títulos, ¿sí? Es decir, los herederos entran en posesión de la herencia desde la muerte del causante, es decir, que continúan la personalidad. Todo eso sucede desde la muerte del causante, pero para que ellos tengan perfeccionado el título, necesitan que se les distribuya en concreto los bienes de acuerdo a las proporciones que ellos tienen y que se inscriba en inmuebles, que tengan el título, que es lo que se llama hijuela, y que esa hijuela se inscriba en los bienes, se inscriba en inmuebles. Entonces así tienen, digamos, perfeccionado el título respecto a la porción que han recibido. Entonces, ¿qué es lo que sucede en un proceso sucesorio? Se abre el juicio sucesorio, en el juicio sucesorio puede ser el heredero, puede ser los herederos, puede ser el cónyuge, puede ser un acreedor de la sucesión también,
que le interesa que se determinen quiénes son los herederos, porque a veces cuando son sucesiones que tienen muchas deudas, a los herederos no les interesa abrir el sucesorio, entonces a quien le interesa es al acreedor. Entonces también el acreedor puede abrir el sucesorio y llamar a los herederos a aceptar la herencia, porque puede suceder que al heredero no le interese aceptar la herencia. Entonces, si tienen muchas deudas, si tienen, qué sé yo, hemos tenido casos, a ver, se entiende que no se ha aceptado la herencia si pasan 20 años y no hizo uso de los bienes, no hizo ninguna actividad que implicara aceptar la herencia, no presentó el juicio sucesorio, no poseyó, si posee el bien, si vive en la casa, está aceptando la herencia, etcétera. Pero muchas veces puede ser que no le interese abrir el sucesorio porque existen deudas, entonces ahí a quien le interesa es al acreedor. El proceso sucesorio consiste en esto. La primera etapa, se abre el proceso sucesorio, se dice quiénes son los herederos, se publica por edictos para que se presenten todos los herederos y quienes se consideren con derecho a la herencia se presenten en el juicio, se los notifica si se tiene el domicilio de cada uno de los herederos, generalmente cuando es un hermano dice quiénes son los otros herederos, se los notifica, y todos participan hasta que se dicta la declaratoria de herederos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos vender un bien de la herencia de nuestros padres, con la declaratoria de herederos ya se puede vender. La declaratoria de herederos no es que nos constituya a nosotros herederos. Nosotros ya somos, si somos herederos forzosos, a diferencia de si no lo somos, que sería en el caso de los colaterales o en el caso de un heredero testamentario, sí necesita de esa declaratoria de herederos para que nos constituyamos en herederos. Pero cuando somos herederos forzosos, en una sucesión intestada, la declaratoria de herederos lo que hace es declarar quiénes son los herederos, ¿sí? Una vez declarado quiénes son los herederos, se presenta el inventario y avalúo de los bienes, o sea, se hace un inventario de los bienes que formaban parte del patrimonio de ese causante, se los valúa y luego se hace la partición, que es la distribución de los bienes. Cuando se hace la partición y la distribución de los bienes, ahí la última parte del juicio sucesorio es que se hacen las hijuelas. Las hijuelas se llama al título que firma y que dicta el juez, en el cual describe todo lo que sucedió en el sucesorio y establece al final las proporciones que a cada uno de los herederos les corresponde. Esa partición la pueden presentar los herederos, no es que el juez la vaya a decidir. Si son todos mayores de edad, ellos pueden ponerse de acuerdo y hacerla extrajudicialmente y presentársela al juez, o hacerla por ante escribano y quedan distribuidas por la escritura de ese escribano. Y si no, ellos se ponen de acuerdo, es más barato, digamos, la presentan al juez y el juez saca esas hijuelas en donde atribuye los bienes que ellos se han puesto de acuerdo. Si hay hijos menores, no lo pueden hacer y lo tiene que hacer ante el juez. Es decir, ¿por qué? Porque habiendo hijos menores o hijos discapacitados, ya el juez interviene y tiene que hacer que se respete la porción de estos hijos menores o de esta persona discapacitada. Entonces, siendo todos mayores de edad, la partición, que es el final del juicio, la pueden hacer, siendo todos mayores de edad, extrajudicialmente, ya por escribano, con lo cual ahí queda perfeccionado el título, o bien se la presentan al juez y el juez saca las hijuelas, que eso es lo que se inscribe en inmuebles, y en las hijuelas se distribuyen las porciones que les corresponden a cada uno. Ustedes en ese juicio muchas veces pueden participar como peritos evaluadores de los bienes. Generalmente los peritos son los mismos abogados, que es el perito inventariador y evaluador, pero a veces cuando hay estas acciones de colación entre los herederos, ya empiezan en donde se discute el valor de los bienes y cómo el valor tiene que ser igualitario, ahí pueden
intervenir ustedes, y por eso es que es importante que entiendan bien cómo se distribuyen y cuál es la proporción que cada uno, con la que cada uno concurre a la herencia. Pero también acuérdense que la partición, si son todos mayores de edad, aunque esa concurrencia no sea igualitaria, ellos pueden ponerse de acuerdo y distribuirse bienes de la manera que quieran. Cuando hay hijos menores o discapacitados, no, ya se tienen que respetar las porciones disponibles. Si no hay acuerdo, por supuesto, se respetan las porciones, la legítima de cada uno de ellos y la igualdad en la proporción de la herencia, teniendo en cuenta todas estas circunstancias que les he dicho, entre los órdenes sucesorios, entre el derecho de representación de los hijos de un hijo premuerto, el derecho de representación que pueden tener en los parientes colaterales, que son los sobrinos, en la sucesión del tío, por un hermano, digamos, tienen derecho de representación solo hasta el 4º grado. También puede haber, por ejemplo, el derecho del cónyuge supérstite de por vida, un derecho de uso y habitación al bien que fue el hogar conyugal. Mientras viva, tiene derecho a que se respete el derecho de uso y de habitación que tiene sobre ese bien el viudo o la viuda, respecto del bien que constituyó el hogar conyugal. No sé, ¿qué más? A ver, no me acuerdo qué más les puedo decir que puede ser importante. Que ustedes, creo que esto es lo más importante, es decir, poder distinguir de qué herederos están tratando. Acuérdense que los de grado más próximo excluyen a los de grado más lejano. Si hay descendientes, excluyen al cónyuge de los ascendientes. Si hay cónyuge, excluye a los ascendientes. Respecto de los bienes propios, puede suceder el cónyuge y los ascendientes. Ahí sería mitad y mitad, si no hay hijos. ¿Cuánto dura una sucesión? Puede ser cortísima, como puede ser muy larga. Si hay estas acciones entre los herederos, generalmente son más largas. A veces se presentan en sucesiones que ya se han terminado, se llaman acciones de petición de herencia, por ejemplo, herederos que se han dejado afuera y que no se los llamó y que, por ejemplo, nosotros hemos tenido un caso de un sucesorio que ya se había sobreseído, o sea, se había terminado, y después de mucho tiempo se presentan los nietos en la sucesión de este causante, que era el abuelo, por un hijo premuerto. Y la única hija que había heredado, que era 25 años menor, se oponía a que hereden estos nietos. Y ella decía que ellos habían renunciado a la herencia. Y lo que pasa es que este hijo premuerto, digamos, hubo que ver a partir de cuándo le corrían a estos nietos el derecho a manifestarse respecto de la aceptación de la herencia. Y era a partir de la muerte del abuelo. Y el abuelo se muere como 25 años más también después o 15 años después que el padre de ellos. O sea que recién el derecho de representación de esos nietos les nació con la muerte del abuelo, no antes, porque nadie tiene derecho a una herencia futura, ¿me entienden? Entonces, el padre de ellos sí se había muerto, pero el padre de ellos no lo heredó el abuelo hasta que no se murió el abuelo, y el abuelo se muere después, mucho tiempo después. Entonces esos nietos tienen derecho a los bienes que hubiera heredado su papá a partir de la muerte del abuelo. Entonces, a partir de ese momento recién tienen, por eso es que es importante ese derecho de representación, que es un derecho propio, no es un derecho que se sucede del padre. Entonces, recién a partir de ahí, ellos se les contaba el plazo y no había pasado mucho tiempo.
Entonces, la sucesión va a depender de cómo puede ser o muy corta y un juicio muy rápido, si hay acuerdo entre todos, o puede ser muy larga, si entre los herederos se empiezan a pelear y se discuten y se plantean todas estas acciones, puede ser muy larga y puede durar años. También muchas veces a los herederos solo les interesa tener la declaratoria de herederos y que no se, como son bienes que tienen en producción, son fincas, no les interesa que se distribuya, entonces no las terminan. Así que no se puede decir en realidad cuánto puede, así como una tabla, cuánto puede durar un juicio sucesorio. Puede ser rápido o puede ser muy largo. Hay juicios sucesorios que nunca se han cerrado, que nunca se han terminado. Bueno, creería que estamos. Lo más importante de lo que tiene que ver con la disposición de nuestros bienes a partir de la muerte nuestra y qué es lo que sucede, creo que ya lo han visto. Esto se va a complementar con lo que veamos el lunes respecto al régimen patrimonial de bienes. Lo importante es que ustedes ya sepan cómo se distribuyen los bienes gananciales y que el cónyuge no hereda bienes gananciales, no lo hereda al causante. Lo que sí hereda el cónyuge es respecto de los bienes propios, o sea, la división en los bienes propios. Si estamos en un régimen de separación de bienes, directamente, como son bienes propios de los cónyuges, el cónyuge supérstite hereda respecto de los bienes siempre como un hijo más, si son todos bienes propios. Todavía no se ha dado. Por ahí este régimen de separación de bienes a veces se da en gente que tiene muchos bienes, por ahí puede suceder en artistas, ese tipo de gente que tiene muchos bienes y que concurre con muchos bienes al matrimonio. Si no, generalmente uno se casa joven y empieza recién su vida profesional a partir del matrimonio, entonces son bienes gananciales. Uno empieza a adquirir bienes a partir del matrimonio. Entonces, por eso es que es más difícil que se dé ese régimen de separación de bienes. Bueno, chicos, bueno, mucha suerte en el flotante. Espero que terminen de promocionar, los que están en condiciones de promocionar, y bueno, los que vayan a rendir, acuérdense que nosotros hacemos las clases de consulta, las vamos poniendo en el aula y vamos avisando, y bueno, ya nos vemos en los exámenes. Y nos vemos los que están promocionando en el coloquio. Así es. ¿Sí? Bueno. Porque así que, Perfecto. bueno, que estén bien. Y preguntan si podríamos sí. subir las notas, que ayer no puedo asistir a clases. Bueno. Ya las vamos a subir. Dale. ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno, chicos, suerte. Nos vemos en el flotante. Rindan el flotante. Perdón, si pueden, por favor, habilitar la unidad de derechos reales. Sí, bueno, sí. Dale. Ahora no hay nada para ver videos, nada. Bueno, ahora ya vamos a ver y ya les vamos a subir sobre derechos reales. ¿Sí? Bueno, que estén bien, chicos. Suerte. Gracias. Adiós. Listo. Chao. Adiós. Chao, chao.